Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma nórdico antiguo, gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo os voy a explicar uno de los tatuajes más llamativos dentro de la serie de vikingos que tiene uno de los personajes principales y por lo visto más queridos de la serie. Se trata de Floki y de sus dos tatuajes que van desde la frente hasta el cuello, que van desde las sienes hasta los trapecios, creo que se llaman los músculos estos. Estos de aquí, los trapecios. Y en principio esto es lo que dirían los tatuajes. Uno de ellos diría Loki Hrimthursarmagin y el otro, lo mismo, Loki y Vigithesarrunar. ¿Qué significan estas dos cosas en nórdico antiguo? No es muy difícil. En primer lugar tenemos Loki repetido, ya sabemos que hace referencia al dios del engaño, Loki, lo cual tendría cierta relación con estas últimas tres runas, que son tres Thurs, que ortográficamente no tienen ningún sentido en nórdico antiguo, ya que no hay un sonido de Z largo o una palabra con tres Thurs. Hay que tener en cuenta que Thurs aparece casi siempre al principio de una palabra. Cierto que usan ed con esta runa, pero más bien sería con un puntito. Así que yo especulo, y solo puedo especular aquí, que se trata de tres gigantes, que serían Loki, Jormungandr y Fenrir. Pero esta especulación se ve reforzada por el hecho de lo que significan estas tres palabras que forman un compuesto. Y esto sería Hrim, aquí al principio, que sería helada, Thursar, que sería gigantes, gigantes aquí en plural, y Megin, que sería fuerza o poder, lo cual nos lleva a interpretar este compuesto como la fuerza o el poder de los gigantes de la helada o gigantes de hielo. El otro tatuaje tiene un mensaje un poquito diferente, no tiene ninguna relación con gigantes de hielo, sino más bien con las runas o otra manera de interpretarlo sería sabiduría o experiencia, dado que Floki parece ser que es uno de los personajes, uno de los pocos personajes que llegan a la vejez dentro de la serie de vikingos. Así pues tenemos Vigi César Runar. ¿Y qué significa esto? Significa Vigi sería una forma conjugada del verbo vigya, que sería consagrar, en la primera persona del singular, o sea que es yo consagro, César, que es un demostrativo para el femenino, y Runar. Runar en este caso no se trata de las runas en sí, de las runas que tiene en la cabeza, sino el conocimiento, la experiencia, las vivencias que tiene Floki. O al menos esa es la interpretación que le puedo dar, dado que este demostrativo no está en plural y esta palabra de aquí, runar, aunque lo parezca, no es plural. Después queda el caso de estas dos Ansuz al final, que no puedo explicar tampoco y que no tengo mucha información para especular sobre ellas. Así que de momento nos vamos a quedar aquí. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido que me ayuda a llevar adelante el canal. Podéis ir a los grupos de Facebook para aprender lenguas antiguas y modernas, además de conlangs. Podéis seguirme en Instagram para ver cuando publico nuevos trabajos o en qué estoy trabajando. Podéis apoyarme como mecenas mensuales en Patreon o hacer donaciones únicas y hacer encargos por medio de PayPal. Podéis invitar a más gente, pero sobre todo aprended. Y esto lo podéis compartir con todos aquellos que sean fans de la serie Vikingos, a ver qué les parece. Y nada, muchas gracias.